Bueno, pues vámonos entonces a lo que sigue. Quiero que se quede grabado también, voy a mencionarlo de una vez. Hemos omitido capítulo 8 y capítulo 9 de Deuteronomio en clases pasadas porque los vamos a retomar un poquito más adelante. Entonces, pasando los capítulos 29 y 30 antes del 31, para los que están siguiendo la serie, están escuchando y de pronto no escucharon esos capítulos, los vamos a retomar más adelantito para que no se quede incompleto el estudio de Torah. Bueno, y por ahora sí vamos a continuar con el capítulo donde nos quedamos la vez pasada. Estamos ya en el capítulo 28. Ya estudiamos, leímos, reflexionamos del 1 a el 14, porque tiene que ver con la historia, tiene que ver con la profecía. Importante es que, a ver, dicen por acá, se escucha que se vicia mucho los a ver, déjenme ver si está así, voy a bajarle. Ahí está, para ver si mejora el audio. Bueno, los capítulos 28, 29 y también 30 tienen que ver con una escena del futuro del pueblo de Israel, obviamente cuando ya está desarrollado. Sí, cuando ya ha entrado a la tierra prometida, cuando ya se ha instalado, cuando ya sabe que el Eterno le ha introducido, le ha dado tierra, y cómo se va a ver el pueblo de Israel en el futuro, obedeciendo o desobedeciendo. En estos capítulos se va a hablar de la obediencia y sus bendiciones, y también ya en la clase pasada, importante entender el contexto del texto, lo que se refiere de principio a fin cuando se habla de si obedeces te va a ir bien en todas tus cosas, en cosas materiales. Ya hablamos de eso y de hecho yo di una introducción un poco amplia para tratar de entender en su contexto, porque se ha sacado de contexto todo esto, ya expliqué bastante, pero importante es ver el contexto para el pueblo de Israel, lo que significa esto, y también ver el contexto de las consecuencias de la desobediencia. Importante es esto porque en el capítulo 30, que se habla de las condiciones para que haya una restauración e Israel se restaure, también tenemos que ver en qué momento del tiempo y el espacio en la historia esto le ocurre al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando se saca de contexto y se usan los textos, obviamente vienen los pretextos. Y ya retomaremos otra vez algo que hoy día se enseña desde la judeidad, el asunto de la restauración. La restauración del pueblo judío, le llaman así en la doctrina, que está muy metida también en la doctrina mesiánica, efraimita, yagüista, pues todo esto judío-cristiana, judío, sionista, en todos estos sistemas hacen alusión a estas partes de la escritura para decir que esto no ha ocurrido y que apenas viene, que se aproxima y que viene el tiempo de restauración. Y no sé si todos hemos escuchado esto en estos sistemas con un toque judaico, el asunto de la restauración física del pueblo, y con ello introducen la teología de la restauración de todas las cosas. Y cuando hablo de esto estoy tratando de que ustedes asocien a dónde han escuchado esto. Digo, muchos ya lo han escuchado, muchos han pasado por ahí, incluso muchos hoy día ya entendieron y estamos en contra de todo esto. Pero para todas aquellas personas que todavía están siendo afectadas por estas doctrinas, sobre todo efraimitas, que predican la teología de la restauración física de todas las cosas,
No sé si han escuchado que el pueblo judío se está restaurando, que las tribus perdidas, que el hebreo, que los nombres, que el nombre divino, que la restauración del nombre, la restauración de esto, del otro, la restauración de la poligamia también. De veras, parece inverosímil, pero hay hasta grupos que dicen que también en el milenio, aparte del templo y sacrificios y todas estas cosas, también se va a restaurar, dicen ellos, la poligamia. Porque según citan al profeta, ya saben, fuera de contexto y tergiversando y torciendo las escrituras, dicen que así dice, vendrán 7 mujeres y le darán un varón, danos hijos y quién sabe cuánto, y salen con sus cosas estas, ¿no? Entonces, en la teología de la restauración de todas las cosas físicas, incluyen cualquier cantidad de cosas y las toman de esta parte de la Torá. Es muy importante entender en qué contexto se está dando esta profecía y cómo se desarrolló en la historia, cómo ocurrió en la historia, y cómo también no tiene nada que ver con la restauración que el Mesías, Yeshua, promete en el día de la restauración final, de la redención final. Entonces, bueno, es importante que vayamos siguiéndole el paso a lo que se va a decir más adelante, especialmente en el capítulo 30, ya llegaremos ahí. Por ahora, en el capítulo 28, evidentemente, en base a lo que estudiamos ya la clase pasada sobre las bendiciones de la obediencia y lo que tiene que ver con la tierra, los productos, el bienestar, los recursos naturales, los recursos económicos, los frutos y todo eso en su tiempo. Obviamente, cuando se habla de desobediencia, es decir, de no obedecer la voz, como dice aquí, entonces eso para ellos en su tiempo, hablando desde el contexto real, objetivamente, les iba a traer una consecuencia, la cual lo vamos a recordar en la historia del pueblo de Israel. Bueno, 15 en adelante, ¿verdad? Me quedé ahí. ¿Siguen ahí o ya se fueron? Porque ya vi ahora sí ya me asusté porque ya vi que ningún chat se mueve, o es mi equipo o no sé qué es. Pero bueno, espero que sigan ahí todos y me confirmen que vamos bien del 15 en adelante. Verso 15. Verso 15. Entonces sucederá que si no obedeces la voz del Eterno, la voz está diciendo el mandato, pues los mandamientos, la instrucción, todo lo que el Eterno ha dado por medio tanto de voz audible como por medio de Moisés. Dice, si no obedeces la voz del Eterno, tu poderoso, cuidando de practicar todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, dice que vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Dice nada más, maldiciones. La consecuencia de la desobediencia trae maldición. Ahora, si hacemos la pregunta y decimos, a ver, hoy día la desobediencia no trae maldición, pues evidentemente vamos a decir incorrecto. Por supuesto que también la desobediencia trae maldición. Claro, cualquier desobediencia, ya sea a los padres, a los mayores, ya sea, ¿verdad?, a nuestros tutores o al Eterno mismo, por supuesto que va a traer una consecuencia de maldición. Y a veces puede ser muy grave, por supuesto que sí. Sin embargo, evidentemente, cuando vamos a ver todo esto, tenemos que pensar, sí, en las maldiciones que el Eterno le está diciendo a ellos por falta y por causa de, pues podríamos decir, específicamente desobedecer. El asunto, pues, de la instrucción, del lugar, de la tierra, porque acuérdense que está hablando en el contexto de la tierra a la cual van a llegar. Y por ejemplo, ya de entrada ahí,
Lo que sabemos es de que llegan a una tierra, por ejemplo, en donde se les exige específicamente, por ejemplo, tomar primicias, ya sea reshit, lo primero de lo primero, o primicias de cada fruto en el año, llevarlas al santuario y mecerlas, por ejemplo, ¿no? Eso ya era algo localmente. Hoy día nosotros, por ejemplo, aunque digamos, bueno, si yo tengo mis parcelas o yo tengo mis hectáreas o lo que o sea, mis tareas o lo que sea que tuviera de tierra y yo sembrase, yo actualmente aquí yo no estoy ordenado por la Torá para tomar una primicia y llevarla a ningún templo, porque ni hay templo, ni hay ministro, ni hay los productos de la tierra que era aquella, ni se me está dando a mí algo como esto. ¿Me entienden? Entonces, a ver, le quiero pedir por favor en Facebook, no necesitamos ahorita el hebreo y la fonética y que se me adelanten con los textos, porque si no voy a tener que estar tomando otras medidas, porque necesito yo ir poco a poco, necesito ir leyendo y tratando del contexto, pero si me empiezan a poner textos y versiones y traducciones y cosas en hebreo y todo eso, entonces yo voy a estar distraído y voy a estar viendo aquí otras cosas. Bueno, estamos en el 15, ¿ok? Ahorita no nos vamos a adelantar a los demás, ni vamos a poner otras cosas que unos ni entienden, porque yo sé que apenas algunos están aprendiendo algunas palabras y luego les ponen todo eso, pues se van a decir, ay, ¿qué está diciendo aquí? Se van a distraer nada más leyendo la fonética y no van a saber ni qué. Estamos en el 15 y estoy tratando de enmarcar lo que voy a decir más adelante. Estaba diciendo que hay muchas leyes, hay muchas instrucciones, hay muchas toratot, que le traducen como ley, que es instrucciones, que por ejemplo para nosotros, aunque tengamos un terreno, aunque tengamos una porción de tierra, una parashá de tierra, no significa que yo me voy a poner a sembrar forzosamente el trigo y en su tiempo voy a tomar una primicia, un reshit y voy a tomar un homer para mecerlo en ningún lugar, porque no es parte del contexto del tiempo y el espacio profético, ¿me entienden? De esta manera, cuando vemos estas cosas, por ejemplo, en la Torá, estamos viendo específicamente sobre mandamientos que está diciendo el Eterno sobre la tierra, sobre las cosas, sobre la comida, sobre los lugares, sobre el santuario, sobre lo que Israel tiene que hacer. Por ejemplo, ya mencioné en la clase pasada y dije que el Eterno le contó los años de reposo de la tierra y los años jubilares que no guardaron ellos. Y entonces el Eterno les trajo juicio sobre esos años y dijo, me debes 70 años. Porque si yo les digo, por ejemplo, la pregunta, si yo les hago la pregunta y les digo, a ver hermanos, todos los que están aquí, sobre todo los que están estudiando ya por más de 6 años la Torá, y les digo, a ver hermanos, ¿ya guardaron el año de Shemitah? ¿Ya lo observaron? Es más, los que tienen, por ejemplo, más de 11 años, ¿ya guardaron los 2 años de Shemitah que el Eterno les ordena? ¿O el año jubilar, si les tocó? Y ustedes van a decir, pero no sabemos ni cuándo es, está perdido ahí el conteo. O aunque digan, bueno, yo cuando comencé mi conteo de años, pero ni he guardado nada, van a decir, pues es que ¿cómo lo guardo? ¿Cómo se guarda? Y es más, yo ni tengo tierra, van a decir, bueno, yo ni siembro. Y a lo mejor yo les puedo decir, bueno, pero puede aplicar en tu negocio, puede aplicar en tus trabajadores, puede aplicar en lo que haces, puede aplicar en tu vida. Pues la verdad es de que vamos a decir no. Entonces cualquiera que dice que toda la Torá, por ejemplo, tiene que guardarse, podría llegar y decir, ¿sabes qué? Tú estás transgrediendo, no has guardado. Si tú tienes, por ejemplo, 15 años conociendo la Torá y no has guardado los 2 años de Shemitah, entonces va a venir una maldición sobre ti. Cualquiera podría decir eso. Pero por otro lado, evidentemente, no va a venir ninguna maldición porque no estamos guardando el año Shemitah que
no se nos exige aquí, y que era un mandamiento en un sentido muy estricto y muy literario en la tierra de Israel sobre sus productos. Shemitah es de remisión. ¿Sí? El año que dejaban descansar la tierra después de 6 años. Trabajaban 6 años la tierra y el séptimo se dejaba descansar. Así 7 veces, y luego el jubilar también. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? A ver, aquí está. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que cuando vamos a ver estas maldiciones, y se los digo ¿por qué? Porque también yo he recibido comentarios de hermanos con todo su corazón, con todo su deseo, con toda su intención, de decir: hermano, yo estoy totalmente dispuesto a guardar la bendita Torá, y yo quiero ser observante, yo quiero que no se me pase absolutamente nada, yo quiero ser bien diligente, yo estoy al tanto, y qué hago en eso, qué hago en lo otro. Imagínense cuando llegan aquí, dice, y leen las maldiciones y empiezan a decir: ay, pero hay que obedecer, pero ¿cómo voy a obedecer algo que ni sé y que ni se practica, que ni se hace hoy día, que está fuera del tiempo y el espacio y el contexto? Y se atormentan, hermano, ¿cómo hacemos esto? Es que no queremos fallar a nuestro Padre en tal mandamiento. Y yo entiendo a veces ese temor. Pero como lo he dicho antes, hay que entender estas partes de Toratot que son entregadas para ese tiempo. Y como dije hace rato también, no puedo decir tampoco que el hecho de que hoy día algunas no apliquen, que signifique que no va a venir ninguna maldición si desobedecemos. Por supuesto que también sí hay consecuencias si llegamos a obedecer lo que en efecto hoy día tenemos que cumplir dentro de nuestro tiempo y espacio. Otra vez, hay mandamientos, por ejemplo, obviamente hasta el día de hoy, que siguen vigentes, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, ¿no? Dentro del tiempo, dentro de la edad, dentro del trabajo, por ejemplo. Por ejemplo, no hemos dejado de trabajar, no hemos sido transformados. Como no ha venido el Mesías, y no hemos sido transformados, y no somos como los ángeles, y no estamos en el reino de los cielos, no estamos espiritualmente posicionados, seguimos en esta tierra y seguimos, por ejemplo, trabajando en nuestras obras, hoy día cualquiera que sean las naciones. Ahí sí el Eterno, por ejemplo, nos da la bendición de tener un reposo, en efecto. Y seguimos teniendo un cuerpo, seguimos teniendo una constitución física de la tierra y algo que el Eterno nos ha dado, salud y todo eso. Y por ejemplo, alimentos o comida que esté permitida para nuestro cuerpo, por supuesto. ¿Por qué? Porque tiene una reacción en nuestro cuerpo. No podemos decir, no, ya come lo que sea. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una consecuencia. Entonces hay cosas que decimos, sí, claro, son vigentes, tienen participación en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestra unión entre, por ejemplo, entre congregación, entre hermanos, en los días festivos, etcétera, etcétera. Sí, pero ya en la enseñanza de Yeshua. Sí, hay otras leyes, por ejemplo, en la teología, lo que ellos hacen es, dicen, bueno, hay leyes ceremoniales y hay leyes morales, dicen ellos. Obviamente las separan y no saben cómo separarlas, pero a lo que entendemos pues es, hay instrucciones que tienen que ver con la moral, sí, con la ética, con la educación, con el amor al prójimo, con la misericordia, con la justicia, y todo eso no le podemos decir no, por supuesto. Que evidentemente si decimos no, entonces sí viene maldición. Bueno, para el pueblo de Israel tenían que estar bien entendidos de cada expresión de aquí. Cuando dice, cuidando de practicar todos sus mandamientos y estatutos, fíjense nada más, que yo te ordeno hoy, imagínense nada más, todos, ahí sí, para ellos aplicaban absolutamente todos. Ni uno más ni uno menos, porque dentro de su tiempo y espacio y contexto profético, en la tierra física, en la esperanza y en medio del Moisés que tenían, del Josué que tenían, del Aarón que tenían, de los profetas que tenían,
Era algo que tenían que hacerlo. Ahora, cuando vemos todo esto, entendemos que por eso también el Brit Hadashah, por supuesto, se habla de que la instrucción, la ley fue dada finalmente para esto, para mostrarnos que somos imperfectos, que no podemos cumplir todo. Que si se trata de salvarnos a nosotros mismos por guardar todo, no se puede. No se puede porque somos débiles. Entonces, lo que va a referir más adelante el Eterno, que queda bajo maldición, era algo que lamentablemente el pueblo tenía que estar recordando siempre, y que si no lo recordaba y lo olvidaba, entonces iba a vivir las consecuencias. Te va a ir mal en tu ciudad y te va a ir mal en el campo. Fíjense nada más. Te va a ir mal en tu ciudad, te va a ir mal en el campo. Va a estar mal tu cesta y tu arteza de amasar. Todo va a estar mal con tu comida, con tu preparación. Te va a ir mal también, dicen, el fruto de tu vientre, los hijos, en el fruto de tu suelo, en el parto de tu vacada, dice, y las crías de tu rebaño. Es decir, una serie de cosas, otra vez, relacionadas a lo anterior, que tiene que ver con la tierra, el ganado, la posesión, específicamente sobre los mandamientos que ellos recibían. Por ejemplo, por decirlo, y les vuelvo a preguntar, ¿quién de ustedes, aun si tuviese ganado, aparta a los primogénitos de todos los ganados para entregarlos a qué templo? ¿Y a qué sacerdote, por ejemplo, o a qué ministro, no? ¿Quién? Pues nadie. Esa es la realidad. Si yo tuviera, por ejemplo, ovejas y estuvieran pariendo, pues la instrucción, por ejemplo, dentro de la tierra y dentro del contexto dice, el primogénito de tu ganado, dice, lo tomarás y lo ofrecerás al Eterno. Dice, es del Eterno. Todo primogénito de Israel y del ganado, dice, es del Eterno. Por eso aquí incluye, por ejemplo, aquí el asunto, por ejemplo, del fruto, dice, el parto de tu vacada y las crías de tu rebaño. Cuando un israelita se desentendía de lo que el Eterno había pedido y él egoístamente decía, no, bueno, es mío y primogénito, yo me quedo con todos los primogénitos. Imagínense que tuviese, no sé, póngale 50 cabezas de ganado. Bueno, así se dice, ¿verdad? 50 animales, pues no vayan a estar pensando que cabezas solas, ¿no? 50 crías de ganado, imagínense, y pariendo, ¿no? Supongamos que 30 son hembras, y pariendo. Imagínense tomar el primogénito de cada animal, separarlo, cuidarlo y entregarlo. ¿Se dan cuenta? Uh-huh. Entonces, vemos que cada cosa va a responder para ellos en cada situación en su vida. ¿Sí? En la ciudad, en el campo, en su mesa, en el fruto de su vientre, sus hijos, el fruto del suelo, lo que cosechen, en la vacada, en las crías del rebaño. Dice, te va a ir mal al entrar y al salir, te va a ir mal. Y luego que dice, vean nada más lo que dice, enviará contra ti maldición, quebranto y consternación en todo cuanto pongas la mano para hacer, hasta que seas destruido y perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus acciones, por las cuales me habrás abandonado. Miren, por ejemplo, esto, a lo que voy es, tenemos que, obviamente cuando leemos esto, entender la historia de Israel. ¿Por qué? Porque vienen, por ejemplo, los sistemas iglesieros, vienen los religiosos. ¿A quién les pasó esto? Muchos hermanos han puesto aquí su testimonio y han dicho, a mí me dijeron tal cosa y tal cosa, que estaba bajo maldición porque no hacía o porque no daba o porque algo, o si me salí de la iglesia entonces me condenaron bajo maldición, porque imagínense nada más las cosas enfermas que hablan en esos lugares. ¿Cómo es posible, por ejemplo, tomar las bendiciones materiales y este tipo de expresiones para decir,
Bueno, es que si le va mal al hermano, es que está bajo maldición porque en algo pecó. Y es lamentable, por ejemplo, ver en muchas de esas iglesias, y yo no sé, a lo mejor allá en Estados Unidos ustedes, hablando del país y hablando de la economía, ¿verdad? Porque aunque también aquí en México suele haber ese tipo de iglesias cuyos templos, cuyos lugares, cuyos accesorios, todo lo que tienen de primera. Bien, y todos los congregantes bien, y con sus buenos autos, y con sus residencias, y con todo bien, y cualquiera podría decir dentro de los sistemas iglesianos, ¡wow! ¡Qué bendecidos están! La pregunta aquí sería, a ver, ¿realmente eso es bendición? Pensándolo ya en la enseñanza de Yeshua, ¿eso es bendición? Y por ende, si todo eso es bendición, ¿acaso es que están guardando la Torá del Eterno para que entonces tengan como consecuencia toda esa bendición material? ¿A poco no es contradictorio? ¿Sí me entienden? El pueblo de Israel tenía todas estas facetas y no por eso necesariamente podríamos pensar, unos están muy bendecidos y otros están muy maldecidos, ¿no? Porque a veces era parte de todo un conglomerado que no había por decirlo, un solo nivel económico, ¿no? Había de todo. Otra vez, el punto aquí, para no dar lugar a esas interpretaciones, es ir viendo en la historia. Dice, por ejemplo, acá en las iglesias pentecostales que tienen sede en los campos, y se les dicen a los feligreses que lleven el primogénito para el Señor, dice, o sea, para el pastor, aquí en Colombia. Bueno, eso ya es otra cosa que la sacan de su contexto. Y sí, he sabido de eso. Si nombran primicia, entonces tienen que llevar la primicia de todo lo que ganan. Si hablan primogénito, tienen que llevar, así es, ahora, es que eso es a lo que iba. ¿Cómo se les ocurre pedir eso? Por ejemplo, en esos lugares en donde hay gente que tiene ganado, y los pastores dicen, tienes que traerme el primogénito de tus rebaños, y los reciben, pero con otras intenciones, pero el resto de la Torá no la están cumpliendo. ¿Se dan cuenta? Eso es a lo que iba. ¿Cómo se puede decir que no están bajo ninguna maldición solamente porque tienen prosperidad económica, pero a la vez están corrompiendo toda la Torá, están desobedeciendo todos los mandamientos, están desobedeciendo el Shabbat, por ejemplo, la dieta bíblica, están desobedeciendo leyes de justicia, de misericordia, de amor al prójimo, etcétera? No es posible. Pero bueno, vean el tono con el que va subiendo la maldición para cada uno de ellos. Dice en el 21, dice, el Eterno hará que se te pegue la peste o la plaga hasta que ella te extermine de la tierra a la cual entras para poseerla. Fíjense. El Eterno te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de gangrena, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y estos te perseguirán hasta que perezcas. Tus cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y de hierro, la tierra que está debajo de ti. Y de hierro la tierra que está debajo de ti, perdón. Es decir, ni lluvia ni producto de la tierra, todo seco, todo duro. En lugar de lluvia, el Eterno dará a tu tierra polvo y ceniza, los cuales descenderán de los cielos sobre ti hasta que seas destruido. El Eterno hará que te postres delante de tus enemigos, por un solo camino saldrán contra ellos, y por 7 caminos huirás de ellos, y estarás sujeto a maltrato en todos los reinos de la tierra. Vean, y estarás sujeto a maltrato en todos los reinos de la tierra. Aquí ya empezamos a entender, a ver, todas estas cosas que iba a vivir el pueblo de Israel y que iba a experimentar, se iban a notar en algo que es castigo por desobediencia en la tierra y exilio.
exilio y maltrato de naciones, de reinos sobre ellos. Añub lo pone aquí Patricia, hongo parásito que ataca a los cereales. Y era eso, era también, ¿se acuerdan? La langosta, el revoltón, ¿cómo se llaman estos? Todos esos insectos que arrasaban con las siembras, ¿verdad? Que arrasaban con las cosechas, se acababan la hierba, todo. Plagas. Tu cadáver servirá de comida a todas las aves de los cielos, dice nada más, y a las fieras de la tierra, y no habrá quien las ahuyente. El Eterno golpeará con la úlcera de Egipto, con tumores te golpeará, con sarna y con erupciones de las que no podrás ser curado. El Eterno te golpeará con demencia, con ceguera y con turbación de corazón. Y como el ciego anda a tientas en la oscuridad, irás a tientas a pleno día y no serás prosperado en tus caminos. Más bien serás oprimido y robado continuamente, sin haber quien te salve. Te desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella. Edificarás casa, pero no la habitarás. Plantarás viña, pero no aprovecharás su fruto. Tu buey será degollado delante de tus ojos, pero no comerás de él. Tu asno será arrebatado y no te será devuelto. Tu oveja será dada a tus enemigos y no habrá quien te la rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán. Por ellos todo el día, pero no habrá fuerza en tu mano. Un pueblo que no conoces comerá del fruto de tu tierra y de todo tu trabajo, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. De manera que enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. El Eterno te golpeará con pústula maligna en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Fíjense nada más. El Eterno te llevará a ti y a tu rey que hayas puesto sobre ti a una nación que ni tú ni tus padres conocieron, y ahí servirás a otros dioses, al palo y a la piedra. Cuando ya empezamos a ver esto, obviamente dentro del contexto, dentro de la historia, lo que ya conocemos y ya entendemos y ya hemos estudiado antes, pero sobre todo para los que les sacan de contexto todo esto y les empiezan a lanzar maldiciones o empiezan a ir sobre las bendiciones materiales o sobre las cosas materiales o sobre pactar y hacer cosas para recibir bienes materiales, que entiendan bien lo que está pasando aquí. Es profecía, es la escena futura del pueblo de Israel cuando llegó al colmo la desobediencia, cuando desecharon al Eterno por rey y se eligieron reyes, y estos empezaron a hacer desorden y empezaron a abusar, y todo Israel se empezó a desviar y empezó a hacer cada quien lo que bien le parecía, y todo se descompuso. Entonces empezaron a hacer pacto con las naciones, a entregar a sus hijos y a tener hijas de ellos, y empezaron a tener ídolos desde Salomón. Todo esto, idolatría, fueron entregados a sus enemigos. Ya desde la época de los jueces, ¿se acuerdan cuáles eran una de las consecuencias que vivían los israelitas en las épocas de los jueces cuando desobedecían? Dice que el Eterno se apartaba de ellos y enviaba a los vecinos extranjeros que no habían ellos echado fuera, y venían a la hora de la cosecha y les quitaban todas sus cosechas. Les robaban sus graneros, les llevaban sus ovejas, se llevaban a sus hijas, todo esto, se llevaban a sus hijos de esclavos. Primero comenzó dentro de lo que es la tierra prometida. Fue como el primer nivel. Porque el Eterno tenía misericordia y enviaba jueces y decía, bueno, voy a darle oportunidad que haga teshuvá. Y otra oportunidad, y otra, y 12
jueces y ministros, finalmente hasta la época de Samuel. Y finalmente el pueblo se rebela y dice, danos un rey, y viene el rey, y luego viene Salomón, y luego es un desastre. Bueno, en la época de David tuvo su época dorada, pero no les fue suficiente porque enseguida otra vez pecaron. Y lo que vamos a ver acá es que todo eso lo empezaron a vivir posteriormente hasta la época del exilio, porque cuando ya aquí dice, el Eterno te llevará a ti y a tu rey que hayas puesto sobre ti, fíjense nada más, antes ya habíamos hablado sobre el rey, si tú pides rey, te va a tratar así. Y aquí el Eterno ya le está diciendo también que por la desobediencia y por el rey que hayas pedido, como las naciones, dice, te va a llevar a ti y va a llevar a tu rey que haya puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres conocieron, y ahí servirás a otros dioses, al palo y a la piedra. ¿Quiénes fueron? Bueno, los asirios se llevaron a los israelitas y los babilonios se llevaron a los judíos, por decirlo, ¿verdad? A la tribu del sur, al reino del sur. Y se los llevaron de esclavos, se los llevaron al exilio y allá los postraron a adorar al palo y a la piedra. Al palo y a la piedra significa a los ídolos y a los dioses de las naciones que pues los hacían con madera y los hacían con piedra. Muy astutos y sagaces, por ejemplo los judíos en la tradición judía, dicen que son los cristianos y son los árabes los que están bajo maldición porque están adorando al palo y a la piedra. Y en un sentido tienen razón, porque los cristianos se la pasan adorando al palo, al madero, a la cruz, pues. Toda la cristiandad y todos los que se entremezclaron y todo tienen la cruz de culto, de adoración. Y ya sabemos por qué. Porque a Constantino se le ocurrió y dijo, yo vi una señal en el cielo que me dijo, por este signo vas a vencer, y entonces toda la cristiandad lo pone de amuleto porque dice, con este vencemos, y es un fetiche. Y en el Islam, la Kaaba es una piedra que está ahí en la Meca, la cual le dan vueltas, 7 vueltas todos los años, cuando es el año, ¿verdad?, de visitar este lugar. Dicen que cayó, que mientras Satanás era vencido por Mijael, el arcángel, entonces una roca cayó y esa roca es sagrada y entonces le hacen culto a la piedra y al palo. Bueno, la piedra ellos y al palo. Pero espérense tantito porque... Y la judeidad también adora a Ishtar y sobre todo adora a la piedra. Bueno, no solo a la piedra, adoran un muro de piedras. Y ahí está el lugar más santo de la tierra para los judíos, a donde todo judío y también arrimado a los judíos mesiánicos, judio-cristianos, judio-mesiánicos, efraimitas y todos los ismos, todos estos sistemas, cuando van a Jerusalén, van al muro y en el muro lo tocan, lo abrazan, lo besan y ay, el muro, le llaman el muro de los lamentos, ¿verdad? Y dejan ahí sus oracioncitas y ay, que te ruego, Señor, muro, ¿verdad? Casi, no falta eso. Entonces, los judíos también adorando a la piedra o al montón de piedras, en el Islam a la Kaaba y en el cristianismo al palo, a la cruz. El Kotel Hammaraví, que es el Kotel occidental, pero se le quedó como el muro de los lamentos. Segunda de Reyes 24:14 pone Yerusha, y se llevó en cautiverio todo Jerusalén, a todos los capitanes, a todos los hombres valientes, 10,000 cautivos y todos los artesanos y herreros, nadie quedó, excepto la gente más pobre del país. Ahí está. Dice el Eterno, debe de tener muchísimas, por supuesto, imagínense toda la gente que va ahí, lo abraza, lo besa, lo toca, imagínense las bacterias. Y dejan ahí sus papelitos y hay un video por ahí que anda circulando, hay muchos, ¿verdad? Pero hay uno que está circulando donde al otro día en la mañana sale un individuo, agarra la escoba y empieza
a barrer, empieza a sacar todos los papeles que dejó ahí los fanáticos religiosos que le andan pidiendo el muro. Y el tipo bien tranquilo, barriendo, tirándolos todos y llevándolos a la basura. ¿Qué le hacen? Imagínate tanta basura y tantos papeles ahí, ni modo que los guarden. El Estado sionista dice, estos pobres religiosos, que vengan, claro, que paguen todo el dinero y que vengan hasta el muro a poner su oración y es el cuento, ¿verdad? Es el show. Entonces, eso es lo que realmente está pasando ahí y bueno, evidentemente se quedó ese culto por todas las generaciones, ¿verdad? Pero bueno, este comentario lo hago porque los judíos cuando leen esto, en el 36 dicen que solamente son los cristianos y los islámicos. Pero bueno, si se tratara de sacar ese texto y traerlo a la actualidad, pues también es la judeidad que está adorando a la piedra o al muro de piedras. Bueno, 37, y vendrás a ser motivo de espanto y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará el Eterno. Motivo de burla se quedará de refrán. Fíjense, hasta la fecha se quedó de refrán. Andas como judío errante. Eso no es otra cosa que un refrán que salió de aquella época, que por el hecho del exilio y andar por todos lados y no tener un lugar, dicen, andas como judío errante. Así se dice coloquialmente. 38, sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco, porque la langosta lo va a devorar. Ahí está, miren. Las plagas de langostas. Plantarás y cultivarás viñas, pero no recogerás, ni beberás vino, porque se las comerá el gusano. El gusano. Tendrás olivos en todo tu territorio, pero no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se desprenderá. Para poder obtener el aceite, cuando llega a la madurez, tienen que tumbarlas a palazos, jalando las ramas y hacer su aceite. Y dice aquí, antes de que empiece a madurar, antes de que empiece a crecer, se van a estar cayendo. Engendrarás hijos e hijas, pero no serán para ti, porque irán en cautiverio. Ahí está. Ya cuando vemos esto, decimos, se está refiriendo a todas las consecuencias que llegaron hasta antes del cautiverio, en el cautiverio y después del cautiverio. Cuando desobedecieron y los asirios se llevaron a los israelitas y los babilonios se llevaron a los judeanos o a los judíos, el reino del sur. Y no solo eso, lo vamos a ver que también el día del juicio para todo Israel finalmente fue otro más en la época del sitio romano. También se vuelve a repetir la misma calamidad, lo que se le llamó como la gran tribulación que iba a venir para Judea en aquella época. Porque ya no era nada más sirios o babilonios, era el tremendo e invencible imperio romano, el de hierro, la gran bestia indescriptible. Por eso en el año 70 fue peor para Israel, peor que los mismos babilonios. 42, la langosta devorará toda tu arboleda y el fruto de tu tierra. El extranjero que esté en medio de ti se salvará, se elevará cada vez más alto por encima tuyo, y tú descenderás cada vez más bajo. Él te prestará y tú no le podrás prestar. Él será cabeza y tú serás cola. Así vendrán sobre ti todas las maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta aniquilarte, por cuanto no obedeciste la voz del Eterno Todopoderoso para guardar sus mandamientos y estatutos que Él te prescribió. Y ellas quedarán en ti como señal y prodigio, y en tu descendencia para siempre. Por eso está la fama hasta el día de hoy. Por cuanto no serviste al Eterno Todopoderoso, ¿qué dice? Con alegría y gozo de corazón, cuando abundaba todo. Una de las cosas que sí se añade al servicio, a la exaltación, al Eterno, es la alegría, es disfrutarlo.
Fíjense nada más, si el Eterno solamente pusiera esto como cosa elemental. Por cuanto no serviste al Eterno tu Elohim con alegría y gozo de corazón, con buen ánimo, con buena intención. Yo no quiero decir mucho más porque a veces la gente se ofende, ¿verdad? Pero a veces tenemos esas escenas, incluso en las citas santas, en donde hay caras largas, en donde parece que los llevan a la fuerza. Yo no sé si a veces a algunos familiares, a los hijos, los llevan a la fuerza, porque yo lamento cuando, sobre todo en la juventud, a los hijos solamente tienen sonrisa y alegría y un buen semblante allá con los paganos, con el mundo, con las cosas del mundo, con la escuela, con todo eso. Y es lamentable cuando se viene a lo importante, están con caras largas y apenas con trabajo aplauden, con trabajo mueven la boca para ver si cantan algo. Como si se tratara de que, no me gusta, ¿verdad? Como si se tratara de que a ver quién le gusta algo, si todo es para el Eterno. Todo es para que le guste el Eterno, para que Él se alegre, para que Él se goce, para que nosotros estemos contentos delante de Él. Fíjense, si nada más el Eterno tomara en cuenta esto y dijera, por cuanto no me serviste con alegría y con gozo de corazón, te voy a desechar. Imagínense nada más. Ya no llegarías con caras largas y con tristeza y con, casi parece que en algunos momentos, otra festividad, así como que ¿cuándo se van a acabar? A veces pasa esto, lamentablemente. 48. Servirás a tus enemigos, dice que el Eterno enviará contra ti en medio del hambre y de la sed, de la desnudez y de la penuria total, y pondrá sobre tu cuello un yugo de hierro hasta que te aniquile. Como águila que planea, así el Eterno alzará contra ti un pueblo venido de lejos, del extremo de la tierra, los babilonios, un pueblo de cuya lengua no entenderás, pueblo de rostro feroz, que no respetará al anciano, ni del muchacho tendrá compasión, y devorará el fruto de tu ganado y el fruto de tu tierra hasta que seas destruido. No te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni el aumento de tus vacadas, ni las crías de tu rebaño hasta que te haya exterminado. Asediará en todo tu tierra, todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confiabas. Sí, te sitiará en todas tus ciudades y en toda tu tierra que el Eterno tu Elohim te habrá dado. La escena de los babilonios y finalmente la escena de Tito y Flavio Vespasiano comandando aquellas legiones romanas, llegando en el 66, 67, sitiando en el 68 a Jerusalén, todas las murallas alrededor, llegan, se establecen, cortan el suministro de comida, de alimentos, cortan el suministro de agua, viene la desesperación, viene la intranquilidad, los romanos afuera, a gusto, en sus tiendas, tomándose su coquito casi, viendo nada más el espectáculo, ¿verdad?, de cómo adentro se peleaban por la comida, se peleaban por la última rata que encontraban por ahí, se peleaban por el que cae primero muerto, se peleaban por los hijos, que a ver cuál se comen primero, todos esqueléticos, todos muertos de hambre casi, todos débiles. Pasó en Jerusalén, pasó en Samaria por los asirios, se llegó al canibalismo. Ayer justamente platicábamos esto en la exposición ahí con los chavos en la casa de los hermanos Castrejón, y mencionaban todas estas calamidades, tremendo, una cosa terrible, una cosa que ahorita lo vamos a leer, aquí, de hecho aquí lo dice. Vean, dice, y por la angustia con que te oprimirá tu enemigo durante el asedio, te llegarás a comer el fruto de tu vientre,
la carne de tus propios hijos e hijas, que te habrá dado el Eterno tu poderoso. El hombre más delicado en medio de ti, el más considerado, pues el más racional, que no podría nunca pensar esas cosas, dice, mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de sus entrañas y al resto de los hijos que le queden, para no dar a ninguno de ellos la carne de sus hijos, que él esté comiendo, por no quedarle nada durante la opresión y en la angustia con que te atormentará tu enemigo en todas tus ciudades. Fíjense nada más. Una calamidad. Si esto fue horripilante cuando llegaron los babilonios, ahora imagínense cuando llegaron los romanos, la bestia indescriptible que despedazaba y que causó esta calamidad en Jerusalén. Por eso Yeshua lo mencionó en el contexto de ellos, y vuelvo a repetir, la gran tribulación, como bien lo dice en el Evangelio de Lucas, me va a ser Luca, para ese pueblo, el asedio romano, las tropas romanas, porque ya saben que el dispensacionalismo saca esta tribulación y la manda para el final, y empiezan a ver que allá viene la gran tribulación, que no sé qué, que no tiene nada que ver con lo que pase con la gran angustia en todas las naciones. La gran tribulación para Judea y para Jerusalén en su tiempo, como lo dijo Yeshua, se cumplió, fue por los romanos, y pasó lo mismo. Sitiaron Jerusalén, todas las legiones romanas estuvieron ahí, deteniendo el paso de la comida, del agua, de todo, mientras adentro 2 años de calamidad, del 68 al 70, hasta que los últimos quedaban totalmente esqueléticos. Dijeron, ya se nos acabaron los hijos, los muertos, las ratas, ya no podemos. Tuvieron que abrir las grandes puertas de la ciudad, y todavía entran los romanos y hacer despedazadero de los sobrevivientes. Imagínense nada más. Ahora, cuando pensamos en lo que ya hemos estudiado y decimos, bueno, ¿y hoy día qué? Mucha gente cree que porque no sufre ni un día hambre, que tiene todo, que tiene el smartphone de última generación, o estas cosas, ¿verdad?, de tecnología, o el auto moderno que te dice casi todo lo que quieras, y cosas de este tipo. Y mucha gente dice, no, pero bueno, ¿eso cuándo? Eso nunca. Estoy muy bendecido. Ya saben, en la cristiandad y todos estos lugares, eso solamente para los desobedientes, eso solamente para los que no pactan, o para los que no están en la iglesia, o no están bajo la bendición o la cobertura de los pastores o los apostolobos y todas estas cosas. No crean que va a venir esto ahorita, esto al contrario. De hecho, Yeshua dijo que eso ya es un estado. Fíjense nada más, ¿saben cómo lo mencionó Yeshua? Yeshua dijo, eso ya es un estado crítico de un alma. Y ustedes se preguntarán, a ver, Mateo, Marco, Lucas, Juan, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, Corintios, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, pues está cuando viene el joven rico y ve que su mayor tesoro es sus dineros, sus ahorros, y no quiere darse de acá y no quiere seguir a Yeshua, que es lo que dice. Difícilmente alguien con posesiones y con ese arraigo a sus posesiones, dice, será salvo. Difícilmente entrará en el reino de los cielos. No dice que es imposible, claro, pero dice difícilmente. ¿Por qué lo dice? Y ahora, ¿cómo lo leemos y cómo lo entendemos? Toda esa gente que dice que, y es igual lo mismo que dice en la iglesia de la Odisea, que dice que tiene todo, que no le falta nada, que es rico, que esto y que el otro, y la abundancia, y la declaración, y las maratónicas, y todo eso, y los pactos, ¿verdad? Y yo pacto, y todas esas cosas. Creen que están bien, creen que tienen la bendición, creen que ninguna maldición les alcanza.
Y dice la palabra profética más segura que Yeshua dice pobre, desdichado, y dice desnudo, dice tibio. Das asco lo que está diciendo. ¿Y cómo lo dice Yeshua antes en los evangelios, en la enseñanza de él? Lo que dice es difícilmente alguien con ese arraigo a Mamón, dice, entrará en el reino de los cielos. Fíjense nada más, los que tienen riqueza, ya puso aquí Mario Leal, Marcos 10:23, entonces Yeshua mirando alrededor les dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Elohim los que tienen riqueza. Lo que estoy diciendo es cada cosa en su lugar. Cuando vemos la enseñanza de Yeshua, miren, de veras, yo lo he dicho antes, mejor servirnos unos a los otros antes de olvidarme de eso y empezar a acumular, porque si yo sigo estudiando Yeshua siempre va a estar diciendo, da tzedakah y ven y sígueme, es lo más importante. Pero en los sistemas religiosos no, en los sistemas religiosos el puro cash, ¿verdad? Hasta el tipo ese, ¿verdad? El apostolobo de esos de los mayores, hasta así le dicen. Y para ellos es todo lo contrario y no se dan cuenta que ese estado más bien es el estado ya crítico. Difícilmente entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque están abrazando a Mamón, que es lo que traduce el dios del dinero, ¿verdad? El dios dinero. Bueno, regresando al contexto, en el caso de Israel, por supuesto, todas estas cosas en su tiempo, ya para ellos ya ni era importante la riqueza o el dinero ahí, ya para ellos era al menos comer. Pero esa fue la gran calamidad. Dice en el 56, la más refinada y delicada entre ti, dice, la planta de cuyo pie desnudo, de tanta delicadeza y suavidad, jamás experimentó posarse sobre el suelo, mirará con malos ojos al varón de su regazo, y a su hijo y a su hija, y a su placenta que sale de entre sus piernas, y a sus hijos que dé a luz, pues se los comerá a escondidas, al faltar todo en la opresión y en la angustia, con que te atormentará tu enemigo en tus ciudades. Saliendo el hijo, placenta y junto con el hijo, a comérselo a escondidas. Imagínense nada más. Todo esto dice la historia y está en las crónicas y en los reyes de Israel que cayeron en todo esto, tanto Samaria como Jerusalén, por los países que sitiaron, los imperios que sitiaron a esas ciudades, a esos reinos. Israel vivió todo esto, no solamente era despojo, ya que se llevaran el trigo, la cebada, los frutos, el vino, el aceite, ya que se llevaban eso ya no era nada, ya eso qué importa. Ya se llevaban a sus hijos, se llevaban a sus esposas, las violaban, imagínense nada más, mujeres violadas, hombres torturados, hombres que se los llevaban presos jalando de los caballos. Dicen los historiadores que los asirios eran de los más crueles cuando se los llevaron en el exilio. Con grillos, los amarraban y los jalaban con caballos y los arrastraban así como si fueran pieles, como si fueran troncos. Cualquier cantidad de tormento, cualquier cantidad de tormento. Pone Yerusha, Lamentaciones 4:10, por cierto, dicho desde el profeta Irmiyahu después del exilio, después de él ver la calamidad. Dice, las manos de mujeres compasivas cosieron a sus propios hijos que les sirvieron de comida a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Ninguna consideración ya había, incluso dice ahí, la mujer más delicada que ni se atrevía a poner la planta de su pie en el suelo, ya no le importó el hijo ni la placenta,
ambas las echó al caldo, la cocieron y se los comieron a escondidas. ¿Preguntan acaso la geografía? No, es muy diferente. País y ciudadanos y todo es muy diferente. Y bueno, al final de cuentas entonces, otra vez en el entorno, en el contexto y en el sentido, dice en el 58, si no tienes el cuidado de cumplir todas las palabras de esta instrucción, de esta Torá, escritas en este rollo, para temer a este nombre esplendoroso y terrible, el Eterno, tu poderoso. Fíjense nada más. Ahora, algunos han criticado, por supuesto, todas estas expresiones, de donde han salido muchos incrédulos a secundar y a decir, ¿qué cosa tan loca es esto? Y es que hay gente que, fuera del contexto, otra vez, fuera del entendimiento, fuera de la condición del hombre, fuera de toda consideración del proceder del ser humano, dicen ellos, ¿qué Dios es este tan loco y tan terrorífico que pone a temblar a su gente y dice, quiero que me cumplas absolutamente todo, si no te va a ir así, todas las maldiciones te las vas a llevar tú y tu familia y vamos, vas a vivir la película de terror jamás escrita en la historia de la humanidad? Y es que, por un lado, obviamente, entendemos que lo que el Eterno quiere para nosotros desde el principio es bienestar. Pero, por otro lado, no es necesariamente el Eterno el que nos quiere llevar a condiciones de maldición, sino más bien lo que nos está diciendo es alertarnos de que nuestro proceder, nuestro caminar, en el momento que se tuerza, nos caemos en el pozo. ¿A poco no es eso? Y el Eterno todavía tiene misericordia y todavía se espera. Al pueblo de Israel, no crean que en la primera los entregó a la destrucción. ¿Cuánto tiempo pasó para entregarlos a la destrucción? A ver, desde que entraron a la tierra prometida, finalmente, ¿cuánto tiempo pasó para llevarlos al exilio y a vivir todas estas maldiciones? ¿Cuánto tiempo pasó? A ver, aproximadamente, no estoy pidiendo exactamente años. Entraron a la tierra prometida, viene la época de los jueces, viene la época de los reyes, viene todo el desastre con los reyes del norte y del sur. ¿Cuánto tiempo pasó? Estamos hablando aproximadamente de 1200 antes de Yeshua hasta, por ejemplo, los asirios, 722 antes de Yeshua para los reinos del norte. Ajá. Y 600 antes de Yeshua para el reino del sur. Fíjense nada más. ¿Sí? Estamos hablando, en general, en total, podríamos decir, de unos 800 años, de unos 700 años aproximadamente, desde que entraron a la tierra prometida hasta que se fueron al exilio, 7 siglos. Aunque fue menos para los del reino del norte, pero para el reino del sur, hablando en general, 700 años. Es decir, el Eterno se esperó demasiado. Les dio mucho tiempo y vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Y envía a los jueces y envía a los profetas. Shubu elai veshubu alehem. Vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros. Vuélvanse a mí, hasta que dice, ¿sabes qué? Esconderé de ellos mi rostro, me olvidaré de sus hijos, los dejaré a los pueblos extranjeros, vendrán del oriente un gran ejército, los va a arrasar, los va a destruir, se los va a llevar. Y eso fue finalmente lo que pasó. 59. Entonces el Eterno hará asombrosas tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas grandes, duraderas, enfermedades malignas y persistentes,
volcará en ti todas las epidemias de Egipto, aquellas que temiste, y se pegarán a ti. El Eterno también enviará contra ti todas las enfermedades y azotes que no están escritos en este rollo de la Torá, hasta que seas destruido. Fíjense nada más. Y así, habiendo sido como las estrellas de los cielos en multitud, resultaréis pocos en número por cuanto no obedeciste la voz del Eterno, tu poderoso. Esto es algo que yo he citado antes y lo he citado en varias ocasiones respecto a la descendencia, porque hablando en términos de el juicio que vino de Asiria y de Babilonia para Efraín y para Judá, en realidad se cortó la descendencia. Si vemos en el libro de Oseas, en el libro del profeta Oseas, que se habla de esta maldición, se habla de toda esa consecuencia, pero también se habla de que otra vez Israel iba a engendrar muchos hijos. Se vuelve a restaurar esta promesa, pero ya no entra necesariamente dentro de lo que se dijo al principio, sino ya se hablaba de todos los hijos que iba a dar a luz aquella, en un sentido alegórico, que era estéril, pero por causa del Mesías iba a traer para sí muchos más hijos. Pero hablando en el sentido estricto del tiempo y el espacio profético para Israel, es importante entender esto, porque aquella gran multitud que iba a salir de los lomos de Abraham, por causa de la desobediencia y por causa de olvidarse del Eterno, iba a quedar solamente un remanente, como también Shaul de Tarso lo menciona en su carta a los romanos, refiriéndose a Isaías, y él dijo, si no fuera por la misericordia del Eterno, dice, hubiéramos sido exterminados todos. Y citando Isaías, vuelve a recordar, el Eterno ha sido misericordioso y al menos ha dejado un residuo, un remanente, unos cuantos, como siempre ocurrió. Pero aquí está muy claro de que sí, ciertamente la promesa era como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Pero por otro lado, si cometían todos estos pecados, si venían esas maldiciones, iba a ocurrir y ocurrió de que finalmente un remanente. Esto es muy importante. Ustedes tomen nota aquí, subrayen, anoten, pongan anotación, lo que sea, que esto va a tener conexión con el regreso del exilio cuando estudiemos en el capítulo 30 condiciones de la restauración. Porque cuando se habla de regreso, de retorno, después del exilio babilónico, la judeidad, los efraimitas sobre todo, haciendo uso de la judeidad, dicen, no, es que no volvieron, es que solamente volvieron unos cuantos, y ahí viene la lista, en Esdras y Nehemías mencionaron, pero es que no volvieron todos porque todos están en el exilio, y entonces Efraín está en el exilio, y entonces ya pasó quién sabe cuánto, y que a partir del 2008 van a regresar, y todos los cristianos son efraimitas, y que salen con su cuento judío cabalista, ¿verdad?, de la transmigración de las almas, y todo eso está fuera de contexto. Porque si ponemos atención, y dice que esa gran multitud se perdió, y por causa del pecado, aquello de ser como las estrellas de los cielos se redujo a un poco número, entonces entendemos que lo que pasó en el exilio y de regreso del exilio, cuando regresan ese pequeño residuo, ese remanente que sí regresa, y que sí entonces en la época de Zorobabel sí hubo retorno, enfáticamente, históricamente, proféticamente, y según aquí la misma Torá, y cuando hablemos más adelante de las condiciones de la restauración, en efecto, el regreso del exilio de las tribus perdidas ocurrió, y ocurrió sin ningún problema, hablando en el contexto y de los números. No tienen por qué decir que no ocurrió, que siguen perdidas, que son los cristianos y católicos y evangélicos, y todos tienen que unirse
las 10 tribus al hermano mayor, y que el hermano mayor está ahí, que entonces la judeidad, y entonces la mutilación para subir a Jerusalén y tomar en el Negev, y todas estas sarta de barbaridades, cosas locas, son cosas de la doctrina cabalista, judío-cabalista. Romanos 11:5, citado por Shaul de Tarso en Isaías 37:32, vean. Dice Shaul: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Isaías 37:32, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven, el celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Romanos 9:27 también dice, también Isaías clama con respecto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Entonces tenemos que ver estos textos ya interpretados después de la historia, después del Mesías, que a final de cuentas no toda la descendencia de Abraham se iba a salvar, sino solamente un remanente iba a ser rescatado, iba a ser reincorporado, llevado de regreso a la tierra, sembrado nuevamente. Y vamos a ver en el 30, en las condiciones de la restauración, que tiene que ver con esto y que no tiene que ver con algo futuro. Eso también lo vamos a dejar bien claro. Y bueno, 63, continuamos. Sucederá que así como el Eterno se regocijaba en haceros bien y en multiplicaros, así el Eterno se regocijará sobre vosotros para arruinarlos y destruirlos, vean. Y seréis arrancados de la tierra a la cual entráis para tomarla en posesión. Ya les estaba dando una escena del futuro, cuando Babilonia y Asiria iba a venir a arrancarlos de su tierra. Entonces el Eterno te dispersará por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro de la tierra, y ahí servirás a otros dioses que ni tú ni tus padres conocieron, al palo y a la piedra, todo tipo de idolatrías hechas en madera y en piedras. Y esto ocurrió. En el exilio babilónico dice que se los llevaron hasta el extremo de la tierra, y los asirios hacia el norte, y luego cruzaron el Mediterráneo y se los llevaron también hacia Europa. Bueno, para la época de Yeshua, y esto también cualquiera lo puede corroborar y comprobar, el mismo Brit Hadashah es testimonio vivo de eso que ocurrió siglos después, 500 años después, que había comunidades de israelitas, de judíos, de israelitas pues, en todo el mundo conocido, tanto en Oriente y en Occidente, al norte y al sur, por todos lados. Por todos lados había. Quiere decir que sí se cumplió. Se cumplió. 65. Tampoco entre aquellas naciones tendrás reposo, ni habrá descanso para la planta de tu pie, pues el Eterno te dará allí un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y languidez de espíritu. Tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién me diera que fuera la tarde? Y en la tarde dirás: ¿quién me diera que fuera la mañana? Por el espanto de tu corazón con que estarás amedrentado, y por el espectáculo que verán tus ojos. El Eterno te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual yo te dije: nunca más volverás a verlo, y allí os ofreceréis en venta como esclavos y esclavas a vuestros enemigos, pero no habrá quien os compre. En el libro de Jeremías, ya lo citamos, capítulo 44, dice que judíos corrieron hacia el sur, hacia Egipto, y hasta allá fue Jeremías y les dijo: vuélvanse al Eterno, arrepiéntanse, dejen el culto a la reina del cielo. ¿Se acuerdan que lo citamos la clase pasada, verdad? Si no mal lo recuerdo, y Yerusha por ahí puso el texto, 44:8, si no, algo por ahí.
que Jeremías va y les dice: los que están en Egipto, vuelvan. No se confíen en la fuerza de Egipto, sus caballos, porque antes querían hacer pacto con Egipto para librarse del poder de Babilonia y no pudieron, nada les funcionaba. Es decir, cuando ya están obstinados en el pecado, en la rebelión, ya no hay forma de que puedan superar eso. El Eterno ya les tenía preparado a la rebeldía todo este escenario. Y bueno, otra vez, las consecuencias de la desobediencia tiene que ver específicamente con ese lapso de tiempo de Israel en la tierra prometida, que por supuesto tenían que ellos dar fruto, tenían que ellos estar obedeciendo, tenían que esperar el tiempo, el espacio, tenían ellos que estar atentos a cada cosa, etcétera. No es solamente leer y decir, ay, aquí dice, y traerlo para ahora y aplicarlo como si fuera para ahora. Ya saben, todos esos sistemas que causan tantos problemas en la interpretación y la judeidad y bueno, esto junto con lo que vamos a ver más adelante en los siguientes 2 capítulos, es importante acoplarlo, ¿verdad? Que sea parte de lo mismo, que sea parte de un solo entendimiento en la historia, en el tiempo. Y pues bueno, otra vez, y vuelvo a repetir, el hecho de que lo estemos aislando al contexto, evidentemente tampoco quiere decir que hoy día podemos desobedecer y no va a pasar nada. Por supuesto que no. Ya hemos dicho también que en el Brit Hadashah se toma como referencia en la Torah que el juicio hoy día se hace presente por el testimonio del Mesías. ¿Se acuerdan? Y para eso recordamos la carta a los Hebreos, en donde dice que en la época de Israel, dice, cualquiera que quebrante la Torá, dice, y por observación de 2 o más testigos, dice, muere sin perdón. Y luego agrega, ¿qué creen que puede pasar ahora si abusan de la gracia? Dice, si pisotean la sangre del Mesías, dice, y abusan de la gracia. Imagínense, dice, ahora ¿cuál va a ser el pago? Dice, ya no hay más perdón, ya no hay más sacrificio por los pecados, ya no hay más perdón. Queda solamente juicio y expectación, juicio y hervor que ha de venir sobre los adversarios. Gracias, Yerusha. Ahí está Jeremías 44:18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, dice, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Ahí está. En el 12 se quitará el remanente de Judá que ha decidido entrar en la tierra de Egipto para residir allí, vean, y serán acabados en la tierra de Egipto, caerán a espada, por el hambre serán acabados, tanto el pequeño como el grande morirán a espada, y de hambre seréis motivo de maldición, de horror, de imprecación y de oprobio. Ahí está. Eso a ellos totalmente, ¿no? A nosotros, Hebreos 10:26, en contexto de juicio y de castigo por desobediencia, es más bien por el Mesías. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahí está. De esta manera, entonces, es la escena que pone Moisés, pone el Eterno a través de Moisés, una escena del futuro de Israel, exclusivamente dentro de sus términos, en la tierra prometida y en lo que el Padre les da, que obviamente ya sabemos, ni siquiera el que la llegó a guardar a la perfección, por ejemplo, no recibió necesariamente la vida eterna y ya subió a los cielos, no. Los que obedecieron, los que fueron fieles, todos aquellos, por ejemplo, que aparecen al menos en Hebreos 11,
y que fueron fieles y esperaron y cumplieron todo, aunque mueren, tienen la esperanza en el Mesías. Dice que murieron viendo de lejos al Mesías. Porque al final de cuentas es el que nos va a sacar de todo el conflicto, de aunque querramos y no podemos, Él lo hace por nosotros. Claro, ya sabemos que no significa abusar de la gracia, porque por otro lado, como lo hemos dicho antes, el sistema engañoso, el sistema de Satanás religioso, te ha puesto como un derrotado, como alguien que no puedes ni mover un dedo, no puedes hacer nada, tú nada, así que ya no te apures, ya dicen ellos Cristo lo hizo todo, así que tú pues ahí como puedas, y es más, si pecas ya... Ellos lo dicen así, de hecho, dice, casi dicen, si pecas no te preocupes, así dicen. Este sistema satánico engañoso de la cristiandad adulterada, me refiero a estos, dicen, ya ni siquiera te preocupes por los pecados de mañana, porque ya están todos saldados, todos pagados. Dicen ellos, Cristo es todo, la gracia lo es todo, así que ya es todo. Peca, vamos, lo que sea, vive como el mundo, escucha música pagana, come lo que quieras, discierne como quieras, elige lo que quieras. Bueno, la Biblia de Satanás, pues. Es lo que dicen, ¿verdad? Yo no lo he leído, pero dicen que la Biblia de Satanás, el primer mandamiento es, haz lo que quieras. Nadie te va a decir qué hacer o cómo debe de ser. Si tú dices, yo como chicharrón, tú come chicharrón. Si tú dices, yo escucho la música que yo quiera pagana, escúchala, tú eres libre, haz lo que quieras. Que yo voy a robar, tú roba, haz lo que quieras. Eso es, Satanás es lo que dice, haz lo que quieras. Interprétalo como tú quieras, tergivérsalo como... Eso es, haz lo que quieras. Imagínense nada más. Y ese es el sistema eso dice. Dice, los pecados de mañana, dice, incluso ya están pagados. Por eso mucha gente ya afectada por esos sistemas vive en un status quo. No le puedes mover nada. No les puedes mover nada porque apenas algo y no, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo siento. Es que yo en mi corazón estoy en shalom, dicen. ¿Y cuál corazón en shalom? Y resulta que dividido, filisteado, egipciado, ¿verdad? Y todas estas cosas. ¿Me entienden? Ciertamente antes era más complicado. Hablando en la letra. Pero hoy día no significa que no sea un reto. Sigue siendo el mismo reto. Y seguimos siendo probados día a día con nuestros actos, con lo que nos rodea, con lo que el Mesías nos enseñó en medio de una generación, dice desde el primer siglo, una generación adúltera. Una generación, dice Apocalipsis, en esta época, y ahí va, con eso terminamos con esa exhortación, porque imagínense a todo lo que se les dijo a Israel. ¿Y cómo lo calificaron? Pregunta. Y ahí va, es para todos. ¿Cómo nos califica la Escritura a esta generación? Y yo ya digo aquí, cada quien se analiza y vea en qué lugar está. Pero la palabra profética más segura dice en el mensaje a Laodice sobre los últimos tiempos antes del final regreso del Mesías, dice, estos creyentes se creen muy sabios y dicen de la Escritura lo que ellos creen, y con eso se sienten bien y con eso calman su conciencia y aprueban lo pagano y dicen, no tiene nada de malo, ¿qué tanto es tantito?
y dicen que tienen todo y que pueden usar la escritura. Es más, hay veces que la gente, y digo la gente porque yo no sé si son creyentes o no son creyentes, pero hay veces que la gente lamentablemente usa la escritura solamente para defender sus propias inclinaciones carnales, mundanas y paganas. ¿Sí o no? Ahí están los homosexuales, por ejemplo, diciendo, es que David amaba a Jonatán y eran amiguitos los dos. Y hacían todo aquello. ¿Y qué les dices a esos tipos? A ver, ¿qué les dices a esos tipos? Están enfermos. Una tergiversación de la escritura. Sus concupiscencias, sus deseos terrenales, sus deseos carnales. Bueno, déjenme decirles que no nada más ellos. Hay supuestos creyentes que te sacan de todo tipo de texto bíblico nada más para secundar sus inclinaciones carnales. Así de sencillo. Llámese aspiraciones terrenales, llámese el materialismo, llámese prosperidad, llámese música del mundo, pagana, música, ¿verdad? Y la otra, aunque tenga violín y que tenga cello y lo que sea, es paganismo al final de cuentas, porque le cantan al amor, le cantan a los ídolos, le cantan a la mujer, le cantan al pecado, ya hemos hablado mucho de esto. A lo que voy es, imagínense el punto de comparación, ¿se dan cuenta cómo Israel estaba pensando en lo que dice el Eterno? Dice así, lo vas a hacer, y si no, te va a llegar la calamidad, te van a llegar tus enemigos, te van a llevar, te van a robar todo, te van a violar a tus mujeres, te van a violar a tus hijas, va a pasar esto. ¿Se dan cuenta? A lo que estoy diciendo, ¿hay punto de comparación? Yo creo que, como dice la Escritura, tenemos que hacer esto, temer. Teme a aquel que conoce todas las intenciones del corazón, y que a final de cuentas Él va a pedir, pues ahora sí que a cada uno, cuentas de todos nuestros actos. Fíjense nada más, dice aquí Sara, escuché a un pastor que decía sobre Abraham que fue mentiroso porque dijo que Sara era su hermana para salvar su pellejo. Ya, nomás porque leen y porque se la llevan de los rabinos, ya es un mentiroso, ¿verdad? Y no saben todo lo que implica ahí. Ya hemos estudiado también de eso, ¿no? Y de hecho, por eso les digo, de hecho en el judaísmo, los judíos en el Talmud, y eso viene de los judíos, en el Talmud dicen, bueno, si el padre Abraham, y tomando ese texto, dijo, si el padre Abraham hizo uso de la mentira ahí y no dijo explícitamente cuál era el asunto, dicen ellos en el Talmud, bueno, entonces todo judío le es permisible, tiene la autorización de mentirle a cualquier gentil. Y con ese tipo de razonamientos y de pensamientos filosofados, por eso tenemos toda una gama de opiniones de todo tipo de persona para secundar, incluso usando la escritura, incluso textos que tú dices, ¿y cómo se inventó este texto torcido? Para abrazar todas sus inclinaciones carnales. Así de sencillo. Desde los homosexuales, ¿ya?, hasta aquellos que quieren echarse una mentirita, ¿cómo le llaman? Una mentirita blanca, ¿no? ¿Cómo le llaman? Esas cosas, pues, ¿verdad? Que les dicen esas cosas. Entonces, el punto de comparación, finalmente, una y la otra llevan a la muerte. Muchos pueden decir, bueno, no me va mal, no me cae la maldición. Ah, mentirita piadosa, dicen, ¿verdad? Ay, gracias, ahí está. Unos pueden decir, bueno, no me va mal, no me afecta, mira, va todo bien, mira, puedo comer esto, mira, puedo ir allá, mira, puedo tener tal cosa, mira, puedo escuchar tal cosa, mira, pues, no pasa nada, pues, al contrario, mira, pura bonanza, chévere, ¿verdad?
pura vida, Yofi, etcétera, cada uno en su idioma, ¿verdad? Y en su contexto, cualquiera puede decir, está bien todo, no hay problema. Pero, al final de cuentas, el Todopoderoso conoce todo. Y de esta manera podemos tener una referencia de cómo el Eterno, al final de cuentas, y sí, no ha cambiado, porque por otro lado, miren, dicen en la cristiandad, porque también en la evangélica, y perdónenme cuando cite eso, y que se molesten y que se enojen y que hasta nos calumnien y nos inventen cualquier cantidad de calumnias porque decimos lo que decimos, o al menos yo. ¿A poco no han escuchado en mucha gente que dicen, ay, es que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre? Dicen así. ¿No han escuchado algunos religiosos eso? Y de pronto le hablas, ¿verdad?, del Eterno, de su celo, de su juicio, de su santidad, y ay, se asusta. No, es que el Dios del Antiguo Testamento era otro, no, ahora ya cambió, el Jesús de hoy es amoroso, y tú dices, a ver, espérame tantito. Primero dices que es el mismo ayer, hoy y siempre, después me dices que ahora ya es otro, y ahora es bondadoso y bueno, y ahora te admite todos los deseos carnales que tienes. Es inverosímil, es disonancia cognitiva totalmente irreversible. Por eso la gente está así y decide por sus inclinaciones todo lo que quiere. Temed al Eterno, que todo lo sabe, el cual no puede ser burlado. No puede ser burlado, no puede ser engañado. Y pues bueno, y con esto ya cerramos. ¿Qué hacemos nosotros, las naciones, los de afuera, los que somos invitados, los que venimos entrando, los que de gracia hemos recibido, los que por puro amor hemos sido salvados? A diferencia de todos ellos, podemos cantar triunfo, podemos estar cómodos, podemos estar ya resueltos. No, dice Shaul de Tarso, si el Eterno no perdonó a los suyos propios en el día del asedio, si Él no perdonó a los que eran de Él, al pueblo de su propiedad, dice el Eterno, menos a nosotros, menos a nosotros que hemos sido injertados. De esta forma, lo que nos queda es, cuando vemos esas maldiciones, cuando vemos esas sentencias, cuando vemos esas consecuencias, no podemos ser indiferentes y decir, bueno, pues ya fue a ellos y ya pasó, ni modo. Claro, fue en su tiempo, fue en su contexto, pero para nosotros es lo mismo en base a la enseñanza de Yeshua, en base a la revelación dada también para nosotros, es lo mismo. Y no podemos abusar de la gracia, porque si no perdonó a su pueblo por esas transgresiones, tampoco a nosotros nos va a perdonar. Digo, por aquello, ¿verdad?, de la doctrina retorcida, de que ya se te perdonó todo, hasta los pecados de mañana. Imagínense nada más. Por eso la gente vive en esos sistemas tan torcidos. Así. Y por eso al principio que daba este aviso sobre el lugar y sobre las calumnias que se nos hicieron así de veras, una cosa. Y estas personas que llegan, nomás porque no los oyen, los que los conocen, pero llegan hablando palabrotas y diciendo todas esas mentiras, uno dice, ¿cómo están tan engañados, creyendo que pueden pecar deliberadamente, ya que los persuadieron de que tienen la salvación ganada? Y de ahí en más pueden actuar como quieran, con lo que ellos llaman gentiles. Imagínense nada más toda la contradicción, toda la cosa tan enredada, ¿verdad?, tan loca. Pero bueno, estamos llamados a perseverar, a santificarnos y por cierto, ahora que estamos contando semanas para Shavuot y la presencia divina y recordar de esta unción, los israelitas tuvieron que contar 7 veces la perfección para alcanzar la perfección.
Y por eso aquí citan también Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, dice. Con eso se puede resumir el mensaje, ¿verdad?, a las naciones: ocuparse en la salvación con temor y con temblor. Fíjense lo que leímos recientemente, ¿verdad? En Éxodo, voy a volver al final, voy a ver esto, a leerlo. Dice, donde lo leí, la última parte que dice, para que le temas, dice, para que le temas. ¿Dónde está? Bueno, es que era en la última parte, pero bueno, no lo ubico. Deuteronomio 28 lo acabamos de leer, pero bueno, dice para que le temas, para que consideres su poder, su fuerza, ¿verdad? Y eso es poder saber que el Eterno ha dado la oportunidad de salvarnos, a menos que le queramos engañar y nos ganemos el asedio que finalmente es del enemigo verdadero, que ya lo está haciendo a mucha gente. Y hablando espiritualmente, ¿verdad?, el enemigo asediando a todo el mundo para que se pierdan. Bueno, con esto concluimos por ahora.